Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Coque Garnelo, soy piloto y coach de pilotos de karting sobre todo. Y nada, en este vídeo pues iba a hablaros un poco acerca de los diferentes tipos de curvas. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de las curvas, cómo debemos afrontar cada una de ellas y qué es en lo más importante, lo que nos debemos fijar a la hora de ir centrados en mejorar curva por curva, ¿no? Vamos a ver cuáles son las partes más importantes en las que vamos a ganar o perder más tiempo y cuáles son las que podemos dejar un poco más para el final, ¿no? Para entrenar de una forma lo más inteligente posible y conseguir encontrar ese límite de cada curva y hacer esa curva perfecta lo antes posible, ¿no? Bien, entonces para ello lo primero que debemos de entender, de tener claro, es que las curvas se dividen en tres fases, ¿vale? En tres partes. Vamos a tener la parte de la entrada de la curva, la parte del centro de la curva y la parte de la salida de la curva, ¿vale? Para que la curva salga perfecta, obviamente, estas tres fases, como están muy interrelacionadas entre sí, pues tenemos que hacer bien cada una de ellas, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo, si nos centramos más en unas partes que en otras y cómo es el orden en el que debemos de ir intentando entrenarlas, vamos a poder encontrar antes el límite en cada curva y vamos a poder aprovechar al máximo la velocidad en cada una de ellas, ¿no? Por lo tanto, ganando tiempo y haciendo un mejor tiempo en la vuelta antes, ¿no? Esto, pues los pilotos que a lo mejor ya están más experimentados, obviamente, pues ya lo tienen claro y ya se van fijando en esto todo el rato y ya les sale incluso natural a algunos, pero bueno, para los que estéis más empezando o os cueste encontrar el tiempo de cabeza, ¿no? Pues utilizar estas técnicas que ya verás que seguro que os van a ayudar mucho a la hora de mejorar en el paso por curva, ¿vale? Bien, entonces, como hablábamos, la curva la vamos a dividir en tres fases, ¿no? Lo que debemos de tener claro es que en la fase más importante, ¿vale? En la que más nos tenemos que fijar, sobre todo al principio, cuando estamos entrenando, sobre todo un circuito nuevo, lo que sea, es la parte de la salida de la curva, ¿vale? Esta va a ser la más determinante a la hora del tiempo al final de la vuelta. ¿Por qué? Porque la parte de la salida de la curva al final es en la cual un error o no hacerla de la manera correcta nos va a lastrar durante mucho tiempo, sobre todo si después de la curva viene una recta, ¿vale? Si después de la curva viene otra curva cerrada, pues no, eso lo explicaré más adelante, pero suponiendo que después de una curva viene una recta, ya sea larga o pequeña, la salida va a ser el punto más fundamental y en el que más nos tenemos que centrar para conseguir tener un buen tiempo por vuelta, ¿no? No debemos nunca dejar que el motor pierda mucho las revoluciones, nunca jamás debemos de derrapar en la salida ni de contravolantear, ¿vale? Esto es obvio. Entonces, bueno, eso, lo primero que nos vamos a centrar siempre, siempre, siempre es en la salida. ¿Y cómo hago para ir centrándome en la salida? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es no obsesionarte con la frenada, ¿vale? Con la parte de la entrada. Esa parte debes de ser bastante conservador para centrarte sobre todo en la parte del centro, ¿vale? Del centro de la curva, de tener un buen paso por curva, de no derrapar ahí tampoco, y sobre todo en la salida. ¿Y cómo me centro en la salida? Pues lo que tienes que ir buscando siempre, el objetivo que tienes que tener en la cabeza es buscar el punto más anticipado en la curva en el que puedas acelerar, sin derrapar obviamente, y salir de la curva aprovechando toda la pista sin que el motor caiga nunca nada de revoluciones, ¿vale? De hecho, la idea es acelerar lo antes posible para que el motor caiga lo menos posible de revoluciones, ¿vale? Entonces, para centrarnos en esta parte, simplemente lo que debemos de hacer es eso, no ser muy agresivos en la entrada, ¿vale? En la frenada sobre todo, porque esto nos va a perjudicar a la hora de hacer una buena salida. Por lo tanto, si somos conservadores en la entrada, siempre vamos a ser más precisos en la fase del medio de la curva y en la fase de salida, que es en la que queremos ir afinando, ir afinando, ir afinando para encontrar ese punto en el que poder acelerar lo antes posible sin derrapar y con un buen paso por curva. Una vez que ya hemos encontrado este punto, que ya lo tenemos bastante claro, después ir afinando lo que es la frenada, ¿no? Ir buscando el límite en la frenada. Pero ¿qué le pasa a muchos pilotos, sobre todo los nuevos cuando están empezando? Que este sistema lo hacen al revés. Lo que suelen hacer es apurar mucho la frenada porque es como que te da la sensación de que estás yendo rápido cuando haces una buena apura de frenado, cuando frenas muy al límite, eso te da sensación de velocidad, ¿no? De que paras tarde, tal. Entonces, la gente suele ser muy agresiva en este punto y como consecuencia, pues fallan más en el del medio y sobre todo en el de la salida, ¿no? Entonces el tiempo de la vuelta es horrible. Entonces, mi consejo, mi truco para que pruebes y lo intentes, ya verás cómo te va a funcionar, es que lo hagas exactamente al revés, como te acabo de explicar, ¿vale? Conservando la frenada, ¿vale? Sin arriesgar en la frenada para hacer un buen paso por curva, ¿vale? Al límite y sobre todo buscar el punto, tu objetivo y tu máxima obsesión debe ser buscar el punto donde puedes acelerar lo antes posible para salir limpio de la curva y con las máximas revoluciones posibles. Esto es la clave para hacer un buen tiempo en un circuito de karting. Entonces queda claro que para hacer una buena salida debemos de tener en cuenta que hemos sido precisos en la entrada y en el centro de la curva y además que hemos puesto el gas pronto.
pronto, en la mayoría de los casos, poner gas pronto quiere decir un poquito antes del vértice, sobre todo en cars automáticos, ¿vale? Y en cars pequeños de categoría mini y eso, pues incluso más, ¿vale? Porque estos aún tienen menos fuerza del motor y aún sí que hay más de revoluciones, aún se perjudica mucho más el tiempo, ¿vale? O sea que siempre también recuerda esto, el gas en el 99% de las curvas vamos a deber de ponerlo antes del vértice, sobre todo con cars automáticos. Bien, vayamos ahora con algunos ejemplos para ver un poco cómo podemos aplicarlo a los diferentes tipos de curvas que tenemos en la mayoría de los circuitos. Como tenemos muchísimos tipos de curvas, ¿vale? Y no podemos ir uno a uno analizándolos ahora en este vídeo, quiero hacer algo un poquito más general para que se entienda un poco el concepto. Lo que vamos a hablar ahora van a ser vamos a poner 3 ejemplos acerca de 3 tipos de curvas, ¿vale? Las típicas curvas cerradas, las curvas más abiertas y rápidas, ¿vale? Con un radio más abierto y rápidas, y las chicanes, ¿no? Este es otro buen punto porque nos permite también hablar acerca de cuándo debemos de sacrificar o no los diferentes tipos de curva. Entonces nos vamos a centrar en estos 3 ejemplos. Bien, en cuanto a las curvas cerradas, aquí lo que debemos de hacer es entrar un poco abiertos, ¿vale? Porque si entramos muy cerrados nos va a perjudicar sobre todo a la salida de la curva, ¿vale? Que como sabemos es el punto más importante o en el que más nos debemos de centrar para tener un buen tiempo. Entonces, si entramos cerrados, perjudicamos la salida, por lo tanto entramos un poquito abiertos. El siguiente punto, ¿cuál sería? Mantenerse cerca del piano interior y quedarse por ahí cerquita hasta que se entre la fase de la salida de la curva, o sea, toda la fase del centro de la curva, pasarla pegaditos, muy pegados al piano interior para hacer los menos metros posibles y poder salir lo más limpios posibles hacia afuera, ¿vale? Abriéndonos del todo para aprovechar toda la pista. Esto nos permitirá poner gas antes. Si yo tengo una pista súper ancha, imagínate que estás como en la pista de un aeropuerto, ¿vale? Tú podrías acelerar súper pronto en una curva cerrada, ¿por qué? Porque te podrías abrir muchísimo hacia afuera, pero harías muchos metros, ¿vale? Entonces, lo que va a determinar lo pronto que puedes acelerar es el ancho del circuito. Entonces, en este tipo de curvas, normalmente, como norma general, vamos a aprovechar todo el ancho del circuito para salir con gas lo antes posible y siempre lo más limpios posibles y lineales, sin girar mucho el volante y sin frenarlo mucho con la dirección, ¿vale? Porque esto también es algo que influye mucho. Si salimos con gas pronto, pero salimos contravolanteando un poco y girando la dirección, el car lo estamos frenando, estamos derrapando, por lo tanto estamos perdiendo muchísimo tiempo, ¿vale? La idea siempre es la fase de la salida de la curva, salir muy limpios y con el volante prácticamente rectos para no frenar absolutamente nada el car, ¿vale? En caso de que después de esta curva cerrada venga otra curva cerrada hacia el lado contrario, no nos vamos a poder abrir hasta el final, ¿vale? Porque entonces perderíamos todo el tiempo en la siguiente curva. Por lo tanto, cuando tenemos 2 curvas consecutivas, siempre vamos a sacrificar la primera a favor de la segunda, ¿vale? ¿Esto cómo lo haríamos? Pues en vez de salir totalmente abiertos, lo que haríamos en la curva anterior sería salir más cerrados, por lo tanto, entrar un poquito más abiertos aún, retrasar un poco la entrada para poder salir más cerrados y hacer bien hacer la siguiente con la teoría de fuera, dentro, fuera y lo más limpia y lineal posible, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar de las curvas de ángulo más abierto y rápidas, ¿vale? Bien, en estas curvas lo más importante, ¿vale? Siempre de todo es entrar con la dirección lo más recta posible, ¿vale? Aquí no podemos meter mucho volante, debemos intentar girar lo menos posible el car para frenarlo lo menos posible, no perder velocidad, ¿no? Porque como sabéis, cada vez que giramos el volante o lo giramos de más, el car se va frenando, va disminuyendo la velocidad aunque nosotros no lo percibamos, ¿vale? Pero el cronómetro siempre lo va a percibir. Por lo tanto, la idea ¿cuál es? Entrar siempre con la dirección lo más recta posible y de un solo giro de volante. Esto es muy difícil de hacer porque normalmente solemos hacer pequeñitas correcciones, ¿vale? Para ir calculando, porque no somos robots, obviamente, y cometemos errores, pero la idea ¿cuál es? Lo que tienes que tener en la cabeza, lo que debes de intentar todo el rato es hacer un solo giro de volante para hacer este tipo de curvas y con la dirección lo más recta posible, es decir, girar lo menos posible. El siguiente punto en este tipo de curvas es no ser nada agresivo con el freno, es decir, en este tipo de curvas, si tenemos que frenar un poquito, lo que sea, nunca debemos de bloquear, ¿vale? Nunca debemos ser muy agresivos con el freno porque si paramos mucho el car, vamos a perder muchísima velocidad, muchas revoluciones y ya vamos a perder todo el tiempo en esta vuelta, ¿vale? Por lo tanto, hay que ser muy sensibles con el freno y nunca bloquear las ruedas. Y, como no, mantener las revoluciones lo más altas posibles, ¿vale? De hecho, en algunos casos, pues cuando hemos fallado un poquito en la entrada, lo que vamos a hacer es apoyar un poquito el pie en el acelerador para que el motor no caiga mucho en revoluciones, aunque casi no nos esté impulsando, ¿vale? Pero que nos mantenga ahí un poquito las revoluciones altas para cuando podamos poner el 100% del gas, que el motor tenga chicha y pueda salir fuerte, ¿vale? Que no se nos caiga mucho de revoluciones. Esto es algo de lo que tenemos que tener muy en cuenta también.
Y como no, como en todos los tipos de curvas, debemos de prestar especial atención a la salida, intentando poner el gas lo antes posible, con el volante lo más recto posible, como decía antes, para tener una salida súper limpia, que no nos frena absolutamente nada. El gas se tiene que sentir que sale ligero, que sale suelto, que sale alegre de revoluciones, ¿vale? Nunca, nunca, nunca podemos salir contravolanteando, ¿vale? Porque entonces lo vamos a perder absolutamente todo. Y esto, como decía, como explicaba al principio, estos conceptos son los primeros que nos tenemos que centrar a la hora de abordar este tipo de curvas, ¿vale? Después ya, si nos falta un poquito de velocidad en la entrada, ¿vale? Lo veremos después o lo intentaremos solucionar después, porque eso es mucho más fácil. Pero lo primero que debemos de enfocarnos es, como te digo, en la fase de la salida de la curva, ¿vale? Y en hacer esto que te digo con la dirección para no matar el carro y poner el gas súper pronto y que no caiga revoluciones. Y luego ya buscaremos el punto exacto donde frenar, con la cantidad de freno suficiente para entrar a la velocidad que nos permita el agarre dentro de la curva. Y por último, el tercer tipo de curva del que vamos a hablar hoy va a ser las curvas que son las chicanes. Bien, lo primero que tenemos que tener claro a la hora de afrontar una chicane es que debemos de hacer la línea lo más recta posible para hacer los menos metros posibles y acelerar también lo antes posible, ¿vale? Esto es la clave. Si podemos utilizar todo el piano, utilicemos todo el piano. La idea es pasar lo más recto posible. Y como decía, con las curvas, cuando una curva es cerrada y te viene otra cerrada hacia lo contrario, lo de sacrificar, pues aquí también lo debemos hacer un poco dependiendo del tipo de chicane, ¿vale? Si es una chicane lo suficientemente cerrada, debemos de sacrificar un pelín en la primera para poner el gas lo suficientemente pronto en la segunda y aprovechar la salida de la segunda. Como siempre, lo más importante para el tiempo es la salida, sobre todo, obviamente, con los cars automáticos, con los cacetas, al final, pues siempre tenemos ahí un poco la suerte de las marchas y la entrega de potencia, ¿no? Que al final nos hace que estos pequeños errores a la hora de las salidas de las curvas, pues se puedan solventar más fácil y sea un poco diferente. Vale, pues esto es todo, chicos, acerca de los diferentes tipos de curvas y cómo afrontarlos. Lo hemos hablado bastante genérico. La idea que quería que os quedase clara es cómo debemos afrontar las diferentes curvas, las tres fases en las que se divide la curva, en cuál nos debemos de centrar más y cómo debemos de hacerlo y cómo debemos de practicarlo para aprovechar sobre todo esta parte. En otros vídeos pues seguramente haré más detalladamente diferentes tipos de curvas y si queréis también algún tipo de, bueno, de curva en concreto o lo que sea, alguna duda o cualquier cosa, si me lo ponéis en los comentarios, pues yo os estaré encantado de contestar y de ayudar, ¿vale? Bueno, así que nada, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado y queréis más vídeos de este tipo acerca del karting y de cómo mejorar y cómo aprender y cómo podemos hacer para ser más rápidos en pista, pues suscribiros que vendrán más como este. Así que nada, hasta el siguiente y un saludo fuerte.